Bienvenidos a un nuevo videito del canal. Bueno, como les comenté, hoy es un día gris, frío, y me parece que es una banda linda, es una banda de rock pop, con una cuotita de melancolía, que esto tiene que ver un poquito con las fórmulas de acordes que utilizan, las cadencias, que son en general en descenso, y sobre todo con las roturas de acordes, de cadena de acordes que ellos hacen. Es decir, cuando desafían la escala de acordes que deberían seguir. Vamos a escuchar un poquito de un par de canciones. Bueno, este es Noel Gallagher, ya todos conocen a Liam Gallagher y Noel Gallagher. Datitos para que sepan, Noel es un tenor, tiene una voz más ligera, una voz más limpia, mientras que Liam es un barítono y que tiene toda esta constricción y sonido roto tan característico de la banda de Oasis, ¿no? Debo decir que para ser un barítono, Liam canta en notas relativamente altas para un barítono promedio. Bueno, como siempre, la música de Oasis tiene una buena orquestación. En este caso ya hay una cuestión más sinfónica, pero la verdad que Noel es muy bueno orquestando. Algún día podemos ver recursos que él utiliza. Él se maneja mucho con las pentatónicas, principalmente en sus escalas, pero más que la escala que utiliza para improvisar con su guitarra es lo que hace con los acordes, lo que le da ese sonido tan característico de Oasis, ¿no? Panderetas infaltables, sutiles, y toda una cadencia en descenso. Perdón si a veces voy interrumpiendo un poquitito. El copyright me vuelve loco a veces con las ediciones. Entonces yo cuando lo voy reaccionando trato de ir frenándolo, porque si no después me hacen percha el video. Bueno, fíjense que cuando termina la frase muy sutil, acentúa el acorde en la guitarra. La dinámica no cruza solo por la voz. Y bueno, Noel es un cantante e instrumentista. Él toca y canta al mismo tiempo. Entonces, él tiene que ser un solo lenguaje. No es la voz separada del instrumento. Hay muchos cantantes y pianistas, cantantes y guitarristas que no son muy buenos en la ejecución porque no logran disociar la expresión de cada instrumento. Es como que a veces son muy inconexos. En este caso Noel está siendo muy conexo con su guitarra. Él se crió tocando la guitarra, así que notan que se empiezan a exaltar acá. ¿Puedo explicarles por qué es eso? Enfóquense en la música. Toda la música y toda la orquestación viene en descenso. Cuando los acordes van en descenso tienden a generar nostalgia, melancolía, dependiendo qué tipo de descensos utilicen. Entonces, atentos. Cuando la música va en ascenso empieza a excitarnos, a exaltarnos, y esto va a depender de qué tanto hayamos descendido. Siempre digo, cuando uno cae mucho y ya no se puede caer más, cuando uno ya toca fondo en su vida, el único camino que nos queda es el de subida, y eso se utiliza mucho en la música, que toda la estrofa venga en descenso y el estribillo en ascenso. Ahora hay un leve ascenso y toda la orquestación. Ahora sucede algo, el descenso existe. Mientras un instrumento de fondo está haciendo el na, 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 que es como un contracanto.
solito de guitarra infaltable en Oasis. Para aquellos que saben alito de música, el bajo se está quedando en la tónica mientras los acordes van cambiando. Eso genera disonancias. Recuerden, esto lo voy a volver a repetir, las músicas va de disonancias y consonancias, que son los conflictos que generamos en el oído del oyente. Y hay muchos tipos de disonancias y de hecho hay grados de disonancias que se clasifican en especies. Hay disonancias más avanzadas, disonancias menos avanzadas. Por ejemplo, esta canción de Oasis, escuchen un pedacito, tiene una disonancia muy bonita. Está jugando con el acorde aumentado, que es una disonancia sutil. No es esta la que estoy mencionando. Acorde común, aumentado. No, no, no. Y va creciendo el misterio. Pero el acorde que yo me refería era este. Todo muy bonito, do. ¿Escuchar ese acorde no les hace ruidito? A mí me encanta, pero es cuestión de que uno vaya entrenando el oído. Es un si bemol con séptima menor, o sea, una boludez el acorde. El tema es que no hace falta que el acorde sea complejo, sino que el contexto en el que esté el acorde lo haga quedar desubicado. Imagínense que ustedes salen a bailar vestidos de astronauta. Va a quedar raro eso en el boliche, ¿no? Ahora, si están vestidos de astronautas en una fiesta de disfraces, no queda raro. Entonces, en la música no se puede, como en la vida tampoco debería ser, pero no puedes analizar un acorde sin ponerlo en un contexto armónico. Entonces, un si bemol con séptima, que es un acorde común, en el contexto de do mayor no es tan común porque tiene la alteración de si bemol, que sería la menor, pero tiene la de la bemol. Y perdón, aquellos que no entienden de música pueden adelantar esta parte. Cambio de carácter en su voz. Jay, con proyección y automáticamente bajó el carácter. No, eso no es tensión. Hay mucha gente que por ahí no entiende mucho cómo diagnosticar una tensión muscular en la cara. Hay caras más expresivas, caras menos expresivas. Eso no es una tensión mandibular. Yo he notado que hay mucha gente que ve a un cantante abrir la boca o hacer una expresión y cree que eso es tensión. O contrariamente, ven un cantante que es casi inexpresivo por tener la cara relajada y creen que la persona no siente nada. No es tan fácil, no vayan por la vida haciendo diagnósticos hacia el Pepe porque están mal hechos. Y esto es un círculo de acordes otra vez. Ya voy a explicar en algún videito un poquito más sobre los círculos. Hay distintos círculos. Yo he mencionado ese del círculo de quintas, que es el más común. Pero básicamente un círculo de acordes implica que hay una fórmula que nos hace volver a donde empezamos, ¿ok? Es como decir, voy a dar la vuelta de la manzana. Y vas a terminar en tu casa. Pero imagínense que pueden hacer un recorrido alternativo y más largo que la vuelta de la manzana y que aún así los traiga de vuelta a su casa. Eso pasa con la música. Estos se llaman cadencias en la música. Y ustedes no se dan cuenta a veces, pero hay canciones. A mí me pasaba que me gustaba una pieza de Beethoven. Y había una cumbia, yo no escuchaba cumbia, pero había una cumbia que me encantaba. Y resulta que utilizaba el círculo armónico de la misma canción de Beethoven. Y después había un tango y había un cuarteto. Y ahí te das cuenta como la música es una sola. Realmente, mientras más entendés la música, más te das cuenta que hay menos distinciones de géneros. Hay distintas maneras y lenguajes para ornamentar la música y demás. Pero cuando realmente te acercás lo suficiente a la música, es simplemente música. Esta canción la vi por primera vez en la película Efecto Mariposa, que me encantó la peli. La 1 me encantó, la 2 me pareció más de lo mismo. Contracanto. Voz principal. Acuérdense, traten de escuchar. ¿Es esto una armonía coral? No, es un contracanto. No están yendo las dos voces
moviéndose hacia el mismo lugar, o incluso se pueden mover en movimiento contrario. Eso serían armonías. Esto es primero una voz y luego la otra voz. Y el coro, contracanto, ¿ok? Eso a veces se utiliza para completar una frase. Ustedes dicen algo y el contracanto completa la frase. Y se usa mucho a veces también de que yo diga algo hacia arriba y el contracanto lo diga hacia abajo. En este caso es un espejo, es igual la melodía. Porque todas las estrellas, no, but we're all the stars, ay, no escuché bien, están desapareciendo, trata de no preocuparte, las veremos algún día. Qué locura cómo cambió. Esta era una banda de chicos malos, ¿ok? De chicos ingleses rudos. Y miren la poesía que se hicieron. Y hoy por hoy tenés cada cosa. Me han pedido que haga una reacción a letras de la música contemporánea, pero no voy a hacer. Pero una locura, estos son muchachos rudos. Muchos se habrán quedado pensando, pero la música no suena tan ruda, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y recuerden algo, que cuando una persona es sensible, eso no quiere decir que la persona es débil, al contrario. No hay nadie más peligroso que una persona sensible que tiene algo que le importa o alguien a quien cuidar. Entonces, en realidad, los líderes más duros y más rudos y más peligrosos son los más sensibles. Ahora, ¿de qué manera exteriorizamos esto? Recuerden que no es lo mismo la sensibilidad que la emotividad. Dos cosas distintas. Todos tenemos sensibilidad. Ser una persona emocional es otra cosa. Una persona puede no llorar y ser sensible. Me fui al joraca de la música. Perdón, seguimos. Instrumental. Con un corito de fondo. Arreglo de violín. Alguno, bueno, no lo coordiné muy bien, perdón, no lo recordaba tanto. Escuchen el arreglito de violín, escuchen las alturas, vamos juntitos. Tenía como que la rítmica era distinta, pero ¿escucharon las alturas? Vayan ejercitando un poquito el oído. La panderetita de fondo. Se callan los coros. ¿Por qué se callaron los coros? Porque entró la voz principal y tomó el liderazgo. Y no hay que ensuciar el campo. Bueno, ¿ven lo que digo? La ornamentación de la música Oasis es muy linda y hay aspectos de música clásica. El consejo que les doy: ¿son rockeros? ¿Les gusta el blues? ¿Les gusta el pop? ¿Les gusta el flamenco? Van a tener que estudiar música clásica, mal llamada música clásica, porque la música clásica hace referencia al periodo del clasicismo. Pero bueno, van a tener que estudiar música, ¿ok? Porque está metido en todo. Como yo les mencioné, cuando se acercan a estudiar géneros, movimientos y tendencias de la música, que en alguna ocasión estudié, o gramática de los lenguajes artísticos, se empiezan a dar cuenta que las barreras que creíamos que estaban entre un género y otro no existen. No existen. Pasa que uno necesita hacer eso para organizar la música y tratar de entenderla mejor, porque si no nos volveríamos locos. Si yo ahora les digo que entre do y do sostenido hay muchísima cantidad de notas y no un semitono, y se pueden escuchar, se afilan el oído, obviamente que más de uno me dice, bueno, deja de joder, Luis, yo estoy tranquilo acá amasando pan y me venís vos a romper con que hay millones de notas, yo de pedo escucho el semitono y de hecho ni lo escucho.
Yo simplemente les cuento para que sepan cómo funciona el universo de la música. Ustedes pueden disfrutar de la música sin saber de música, ¿eh? Algunas veces me dicen, uy, pero yo no sé. Pueden disfrutar de la música. La música es un lenguaje del alma. ¿Qué está sonando en este momento? Un bajo, una guitarra, hay un sintetizador, hay unos violines, ahí no me quiero olvidar nada. Mencioné la pandereta y hay unos coritos muy sutiles. ¿Esta estaría siendo más o menos la ornamentación de la canción? Si les gusta, esos elementos incluyen en su canción. El arpegio. ¿Por qué entró un arpegio a agarrar el primer plano de la música? Porque se cayó Liam. Alguien tiene que llevar la batuta y tiene que dirigir la música, ¿ok? Yo ya lo mencioné. Por eso, acérquense a la música sin prejuicios. A ver qué es lo que tiene la música para ofrecer y no pretendan algo de antemano de la música. Eso nos pasa cuando conocemos... estábamos con nuestra ex novia que nos llevábamos mal y cocinaba muy rico, y la nueva chica que conocemos y nos encanta resulta que no sabe cocinar. Y nosotros nos enojamos y no queremos saber nada con la chica, y capaz que la chica era una excelente compañera. Nosotros vinimos con el prejuicio de tenés que cumplir esto. No se acerquen a una banda pretendiendo que cumpla expectativas de ustedes. Acérquense desinteresadamente y fíjense qué tiene la banda para ofrecer. Luego esto les puede gustar o no, y nadie los obliga a seguir escuchando la banda, así como nadie los obliga a seguir con esta pareja nueva. Pero no cometan el error de ya venir con la expectativa puesta en algo, porque reitero, si ustedes venían esperando notas agudas a lo Whitney Houston, se pierde todo el lenguaje ornamental que Whitney Houston no tenía en su canción, toda una letra muy bonita y un montón de otros elementos que... La guitarrita de a poquito, junto al arpegio ese. Ahora está clarito, ¿no? Muy linda, la verdad que muy linda. Bueno, Oasis tiene un par de canciones más rockeritas. Yo me elegí las canciones tranquis porque me gustó para el día. Les mando un abrazo gigante y recuerden esto de no acercarse a la música esperando algo. Simplemente acérquense desinteresadamente y fíjense qué tiene la música para darles. Quizá ustedes todavía uno en general no tiene todavía el entrenamiento para entender lo que nos está dando esa canción. Y nuevamente, no les van a gustar todas las canciones. Pero hagan el ejercicio auditivo de escuchar y descubrir más música que solo una banda, que solo un artista, que solo un pianista. Hay mucha música en el mundo, se los puedo asegurar. Siempre hay un artista que a veces nos llega más o nos hace un boom en la cabeza. Pero traten de entrenar el oído. ¿Por qué? Porque van a disfrutar más de la música. Si bien la música es un lenguaje del alma, como les dije, y todos lo podemos disfrutar, mientras más la entiendan, más la van a disfrutar. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, si pueden suscribirse, me ayudan un montón. Yo les mando un beso grandote y bueno, que tengan un hermoso fin de semana. To make a memory, to make a dream come true, I would drown in my